Muy buenos días, 10 de la mañana, 28 minutos. Apreciada audiencia, bienvenidos al programa Al Derecho de la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia. En esta emisión especial hablaremos de un tema fundamental para todos los colombianos: la acción de tutela, una herramienta jurídica que se ha convertido en la principal vía de defensa de los derechos fundamentales en nuestro país. Pero antes de entrar en materia, recordemos brevemente la historia de la tutela. La acción de tutela nació en Colombia con la promulgación de la Constitución Política de 1991 como una respuesta concreta a la necesidad de garantizar de manera ágil y efectiva los derechos fundamentales de todas las personas, en especial de aquellas en condiciones de vulnerabilidad. Inspirada en mecanismos similares de otros países, como el amparo mexicano, la tutela fue diseñada como un recurso rápido, sencillo, gratuito y eficaz que cualquier ciudadano pudiera usar sin necesidad de conocimientos jurídicos ni representación legal. El artículo 86 de la Constitución estableció que toda persona puede acudir ante un juez en cualquier momento para solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos hayan sido vulnerados o amenazados. Esta decisión judicial debe darse en un plazo máximo de 10 días hábiles. Hoy nos acompañan desde, como siempre, la Defensoría del Pueblo. Está con nosotros el doctor Andrés Meneses. Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio el día de hoy. Doctor, hicimos una breve introducción a este tema maravilloso. Yo digo que es de los más conocidos y desconocidos también, ¿no? La acción de tutela. Para empezar esta conversación, cuéntenos qué es la acción de tutela y cuál es su finalidad dentro del ordenamiento jurídico colombiano, Doc. La acción de tutela como tal es una acción constitucional que precisamente le sirve a todos los ciudadanos colombianos o extranjeros, así no tengan la nacionalidad también colombiana, extranjeros. precisamente, y eso es importante porque sabemos que en la población privada de la libertad hay muchos extranjeros que están pagando pues alguna pena. Entonces es una acción constitucional que puede ejercer cualquier ciudadano cuando considere que se le está afectando o vulnerando algún derecho fundamental. Bueno, ahí en la introducción hablábamos de que la acción de tutela surgió desde 1991. ¿Esto cómo lo tomó el país en aquella época? O sea, cuando a la gente se le dijo, mire, usted puede hacer valer un derecho rápidamente. De pronto, ¿qué recuerdo hay de eso en la memoria de ustedes, los abogados? Los derechos de las personas están reconocidos desde hace mucho tiempo, inclusive desde antes de la Constitución de 1991. ¿Qué fue lo que se hizo con la Constitución del 91? Elevar a la categoría de fundamental algunos derechos básicos, digamos así, del ser humano, sin los cuales no podría realizarse o desarrollarse como individuo o como persona, básicamente. Muy bien. Antes de aterrizarlo a la tutela en el ámbito penitenciario, estamos hablando en términos generales. ¿Qué derechos fundamentales pueden ser protegidos mediante una acción de tutela? Listo, bueno. Antes de eso, pues, digamos que si uno tiene derechos, pero no tiene la forma o el mecanismo para hacerlos efectivos, es como si no los tuviera. Entonces, por eso, históricamente, antes decía, teníamos derechos, pero no teníamos la forma de hacerlos efectivos. Y sabemos que las autoridades y muchos particulares, en ciertos casos específicos, no funcionan como debieran. Hay funcionarios que son seres humanos que cometen errores, claro. Otros cometen muchas omisiones, algunos por desidia, otros por desconocimiento, otros por ignorancia, por la razón que sea, no hacen efectivos o no permiten que los ciudadanos desarrollen sus derechos libremente. Por eso con la Constitución del 91 se creó esta acción de tutela como un mecanismo rápido y eficaz para la protección de esos derechos fundamentales, obviamente cumpliendo con unos presupuestos específicos. En cuanto a los derechos, como decía inicialmente, tenemos derechos fundamentales, pero cuando hablamos de derechos fundamentales, pues uno dice el derecho a la vida, sí, a la dignidad, el derecho al trabajo, el derecho a la dignidad. Pero ya pues como entrando más en detalle respecto a esos derechos fundamentales, hay una clasificación que se trae y es de que hay unos derechos que son, digamos, directos o de aplicación inmediata. Ahí tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho
a la libertad de culto, a la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el derecho a la intimidad, Claro. el derecho a la honra, el debido proceso, el derecho de petición, inclusive algunos derechos colectivos como el derecho de asociación, el derecho al ejercicio sindical, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando uno tiene un grupo de personas y uno dice, bueno, queremos vivir nuestra fe en comunidad. Yo tengo derecho a constituirme en Colombia como una organización religiosa, como una comunidad con principios. O sea, eso es un derecho que tiene el colombiano. Exactamente, y digamos que es de doble vía, no tanto a ejercer ese derecho como tal, sino a que nadie se lo impida, Exacto. a que nadie genere, digamos, talanqueras o genere escollos para que la persona pueda, Porque- o el grupo de personas, Exacto. porque por lo general son grupos de personas que están ejerciendo ese derecho fundamental. Eso es un derecho, porque hay países donde usted no puede hacer eso. Es decir, están prohibidos, están vulnerando como ese derecho a la asociación, al derecho a reunirse, el derecho a congregarse como personas, ¿no? Hay países que, digamos, eso no existe. En Colombia existe, ¿no? Estos Esto de la derechos. libertad de culto, por ejemplo, Ujú. ha llegado a un nivel en el que, por ejemplo, en los colegios públicos Sí. no pueden profesar o no debería profesarse la religión católica indiscriminadamente, porque sea, general para todos. no sabemos cuál niño, cuál joven pertenece a un culto distinto a la Claro. religión católica. Ujú. Entonces, cuando se trata de imponer eso y el niño entonces pierde religión y eso le va a generar una cantidad de dificultades, no, venga un momentico, pero es que no podemos imponerle ese culto, esa Claro, creencia religiosa. porque no le pertenece. Exactamente, entonces ese derecho fundamental también va, digamos, implícito en aquellos sujetos que no se les puede, digamos, imponer una ideología o un culto religioso. Hemos avanzado, ¿no? Eso es bueno. Sí, eso es Me bueno. parece Obviamente han bonito. habido muchas discusiones porque somos un país católico y como Claro. país católico, pues hay una mayoría Sí. que quiere que su religión sea la dominante, digamos, de alguna forma. Ajá. Y ahí se van desconociendo los derechos de algunas minorías. No, yo conozco el caso de una familia judía cercana a mí, que el niño estaba estudiando en un colegio católico. Y era muy bonito, pues lo digo bonito, resalto las cosas bonitas porque la docente se dio cuenta de que el niño era judío y ella llamó a la sinagoga donde yo estaba. Por favor, necesito que me instruyan cómo se trabaja con los menores dentro de la comunidad judía, cuáles son sus principios. Envíeme, por favor, para yo diseñar un plan para el niño. O sea, la profesora, no el colegio. Excelente, profesora. Entonces, excelente, una cosa hermosa y nos pareció tan bonito y claro, se le mandó y el niño pues desarrollaba sus talleres de acuerdo a lo que él conocía con los otros niños. Entonces, de pronto ella tenía una formación en ese derecho o conocía perfectamente que en Colombia hay que cuidar de pronto. Y no solo en el derecho, sino en la docencia, porque es que se extraña mucho en los docentes, por ejemplo, que no manejen la docencia respecto de cada alumno, Ujú. sino que lo manejan en grupo. Entonces General, yo tengo sí. un grupo de 30, 35, 40, pero no, yo tengo 35 niños, 40 niños que son cada uno individual y el profesor Claro. debe hacer como una especie de Un triaje, ¿no? Exacto, Como se sí, y llama mirar en- a ver cuáles son las necesidades específicas de este Claro. niño, cuáles son las fortalezas de este niño y empezar a direccionar la educación de cara a eso. No, porque mucha gente, el niño tiene una fortaleza, pero por imponerle alguna situación a nivel académico termina muriéndose esa fortaleza de ese Bueno, niño. ahí abrí como unos ejemplos como para que la gente se dinamice en este tema. Doctor, ¿quiénes pueden interponer una acción de tutela y ante qué autoridades se presenta? Bueno, vea, la acción de tutela la puede interponer cualquier persona, cualquier ciudadano, como lo dije ahorita, colombiano o extranjero. Sí. ¿Cierto? Si se trata de un menor de edad, pues sabemos que los menores de edad directamente pues, no pueden ejercer ese tipo de acciones, debe estar representado por ok. un adulto, debe tener un representante legal. Aquí puede darse una situación y es que un menor de edad, por ejemplo, está, como lo digo, en imposibilidad de iniciar o de reclamar la efectividad de uno de sus derechos. No tiene el papá, no tiene la mamá, por ejemplo, pero un tercero puede actuar como agente oficioso y acreditando obviamente que la minoría de edad le impide a ese menor realizar, digamos, sus derechos fundamentales. Entonces está el agente oficioso, que es un tercero que entra a interponer la acción de tutela acreditando que efectivamente la persona directamente, menor de edad o mayor de edad, no puede ejercer efectivamente ese derecho. Ok. Y también sabemos que la Defensoría del Pueblo, un defensor, cualquier delegado del defensor del pueblo puede iniciar una acción de tutela y los personeros municipales también tienen esa facultad. O sea que las personas se pueden acercar a los personeros en los municipios Sí.
para que les ayuden con el tema de una acción de tutela, orientarlos bien, ¿no? Y no solo orientarlos, sino hacer la presentación de la acción de tutela cuando esa persona tiene una condición especial de vulnerabilidad, Claro, por ejemplo, una claro. persona de la tercera edad, Sola, hay una muchas persona del campo personas. que de pronto no tiene los conocimientos, no sabe leer y escribir. Entonces, están estas instituciones para ello. Por aquí nos llegan mensajes, dice, desde Yarumal, dice, buenos días, por favor me saluda Jorge Andrés Espinosa y Carlos Felipe López, funcionarios administrativos. También me regalan 2 canciones, Niño de Oro y Me Vale de Maná. Claro que sí, al finalizar este espacio estaremos volviendo a las complacencias. Me preguntabas también, me Sí, perdonas, señor. por el ante quién. Sí, ¿ante quién? ¿Cierto? Viene ese ante ¿Quién es el juez competente? O sea, porque ya entendemos que todos somos, como dicen ustedes, estamos sujetos estamos de legitimados derechos. para iniciar una acción de tutela y somos Todos. sujetos de derechos, precisamente. Y mire, eso nos da la legitimación. Mire que he aprendido para en poder 5 iniciar. programas ya cositas. Sí. Somos sujetos de derechos y usted nos cuenta no solamente el nativo colombiano, sino que si hay extranjeros que están de pronto, en el caso penitenciario, cumpliendo una pena, también tienen ese derecho. También tienen Ahora, ese ¿ante derecho. quién presentamos la Bueno, tutela? aquí ya pues hay unas reglas de competencia, está el factor territorial y esto es el lugar donde se ha generado la afectación o la vulneración del derecho fundamental. Entonces sería el juez del lugar de ocurrencia de tal hecho. Sí. Y también a un factor, digámoslo, funcional, que es donde nosotros presentamos o la tutela se radica o se le asigna a un juez municipal o se le asigna a un juez de circuito en primera instancia o inclusive en primera instancia al Tribunal Superior de Medellín. Esto dependiendo la entidad o la autoridad que sea accionada o que sea señalada de afectar o vulnerar el derecho fundamental. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el ciudadano no necesita saber si se trata de un juez municipal o de un juez de circuito o de un tribunal, porque esos serían conocimientos más en detalle y la acción de tutela está exenta de todo ese tipo de formalismos. Simplemente para dirigir una acción de tutela se dirige al juez constitucional. Y en el momento ya de erradicar la tutela se hace la verificación por parte del centro de servicios, se identifica cuál es la autoridad que está generando la vulneración por acción o por omisión y allí ya se hace pues, la asignación en el reparto. Muy bien. Doctor, ¿qué tan rápido se resuelve una tutela en Colombia? ¿Hay un plazo específico para que un juez responda? Sí, el plazo es que la tutela para resolverse no puede exceder 10 días. Y cuando se dice que no puede exceder de 10 días, no significa que sean los 10 días, porque puede ser una situación que amerite, digamos, una intervención mucho más célere de la Administración de Justicia y una acción de tutela se pueda resolver en menos de 10 días, pero no debería superar los 10 días. Y hay que tener en cuenta algo, y es de que pues, en toda acción de tutela va a haber una persona que se va a considerar afectada con la decisión, entonces va a poder presentar el recurso de impugnación y este recurso de impugnación tiene un término distinto que es de 20 días ante el superior jerárquico. Si la primera instancia, por ejemplo, la tutela la decide un juez municipal, va entonces en segunda instancia fue el de circuito, y si en primera instancia fue el de circuito, va entonces al tribunal para que decida. A mí me gusta preguntar en los dos bandos, tanto del que resuelve la tutela como del que la interpone. Yo le voy a preguntar algo, y ya vamos con una pregunta que nos hacen desde una región del país que le preguntan a usted, ya se la vamos a hacer. ¿Qué sucede si el juez concede la tutela y la entidad o persona involucrada no cumple el fallo de un juez? Bueno, ahí pues obviamente cuando se concede el amparo al derecho fundamental se dictan unas medidas que son de inmediato cumplimiento y generalmente se da un término de 48 horas. Ah, caramba. ¿Qué es lo que he visto yo en estos casos? Que ese término de 48 horas no se ha contabilizado de corrido, es decir, de 48 horas, 2 días. Sino que se hace una contabilización de los términos porque por lo general son autoridades públicas las que deben cumplir esa orden y entonces se tiene en cuenta el horario de esas entidades. ¿No? Entonces esas 48 horas no son 2 días, sino que se va más días porque entonces los contamos por horas. Entonces digamos son 8 horas a 8 horas por día, entonces ahí hacemos ya la proyección y se nos van 3, 4 días. Correcto. Bueno, ahora sí. Perdóname que también completo la respuesta. Y cuando entonces la autoridad pública o el particular no cumple con la orden del juez, existe entonces el incidente de desacato. El incidente de desacato es precisamente mostrarle al juez de tutela que amparó el derecho fundamental de que la entidad o la autoridad no ha cumplido con la orden y que obviamente requiera cuáles son las razones por las cuales no se ha cumplido con la orden, porque
también debemos entender que hay órdenes que de pronto no pueden cumplirse de una manera tan inmediata, entonces ya es la autoridad la que tiene que entrar a decirle al juez, vea, lo que pasa es que no puedo por esto. En fin, ya explicará las razones por las cuales, y en caso pues de que no se deba a una justa causa o una causa razonable, pues se puede ordenar hasta el arresto de ese funcionario, porque si bien se tutela una autoridad pública, siempre es un funcionario, un ser humano el que va a entrar a responder, a cumplir la medida o lo que sea. Muy bien. Ahora sí, Doc, vamos a ir aterrizando el tema a lo penitenciario. Ya hablamos de manera general y precisamente vamos a inaugurarlo con una pregunta que llega desde el EPMSC de Santander de Quilichao. La pregunta es, buenos días, un privado de la libertad tiene la siguiente pregunta. ¿La oficina de jurídica tiene el deber de tramitar o dar pase de jurídica para enviar una tutela que quiera interponer cualquier privado de la libertad cuando crea que se le están vulnerando derechos fundamentales? Teniendo en cuenta que muchos internos no tienen familiares que lo haga, gracias. Es lo que pregunto. Sí, precisamente al decir que la acción de tutela no es una acción formal, digámoslo así, sino que está exenta de cualquier formalismo. De hecho, las personas no tienen por qué citar normas ni nada de eso. Ante la oficina jurídica, pues obviamente los PPLs se comunican a través de las autoridades, en este caso los jueces de ejecución de penas o el juez que corresponda de acuerdo al reparto de la tutela, y si no lo hacen, inclusive la misma acción de tutela puede llevarnos a generar esa situación, porque sabemos que en las cárceles también estamos nosotros como Defensoría del Pueblo, están otras autoridades como la Personería, y a través de ello se puede entonces canalizar esa situación conflictiva que se pueda presentar en algunos momentos con las oficinas jurídicas cuando no se dan trámites a las solicitudes de los PPL. Bueno, ahí esa fue la pregunta que nos envían desde Santander de Quilichao y seguimos respondiendo ya en este plano penitenciario, cómo la Defensoría del Pueblo utiliza esta herramienta para los privados de la libertad, es decir, ¿cuál es la relación tutela, Defensoría del Pueblo, privado de la libertad? Bueno, primero lo que debe existir es una comunicación entre el privado de la libertad y el funcionario delegado de la Defensoría del Pueblo para poder establecer si efectivamente se está generando la vulneración o afectación de un derecho fundamental. Sí, ¿cierto? señor. Esto puede ocurrir en estas jornadas que se realizan en las cárceles cuando se verifica qué situaciones están ocurriendo, o dentro del proceso de ejecución de penas como tal, el funcionario encargado de la representación judicial del ciudadano puede hacer las solicitudes y respecto a ellas pues iniciar las acciones correspondientes. Muy bien. Ahora, hablemos un poquito del papel que cumple la Defensoría del Pueblo en la vigilancia y seguimiento de las tutelas que involucran derechos fundamentales para el privado de la libertad. Bueno, cuando la Defensoría del Pueblo es la que, estando facultada para iniciar acciones de tutela, lo hace, una vez radicada la acción de tutela, el centro de servicios hace el reparto y el juzgado que le corresponde el conocimiento de la misma debe enviar un correo electrónico comunicándole al funcionario, en este caso funcionario de la Defensoría del Pueblo, que la tutela ha sido radicada, en su caso ha sido admitida y se le está dando el trámite correspondiente. Entonces, el seguimiento que hace el funcionario de la Defensoría del Pueblo es precisamente ese, la comunicación con el juzgado, la comunicación con el despacho y en el momento oportuno interponer el recurso o la impugnación, en este caso de la tutela, cuando salga en disfavor de los intereses del PPL. Doctor, bueno, vamos a ir más allá como de una forma de coquito. Si, digamos, hay un privado de la libertad que siente que se le violó un derecho, ¿cierto? ¿Cómo debe redactar o hacer una acción de tutela? O sea, ¿cuáles son los pasos? Yo tengo que saberme algún artículo, algún código, citarlo. ¿Cómo yo escribo? No se debe citar sentencias, ni normas, ni nada. Pero a mí me gustaría saber, porque es que me generó alguna curiosidad la pregunta que se hizo, y es ¿qué acceso tienen los privados de la libertad, digamos, a un computador para redactar una acción de tutela? Porque también lo pueden hacer en letra manuscrita, en hojas de papel o en una servilleta. Es decir, es tan informal que simplemente es comunicarle al juez la posibilidad de afectación de un derecho fundamental y el juez ya tiene la obligación de conocer si efectivamente se está dando o no se está dando esa vulneración. Entonces me llama mucho la atención el tema con la conexión con la oficina jurídica, porque si de pronto hay, no sé, salas de internet o no sé cómo puede, no sé si en las cárceles funciona algo así similar, vos me puedes de pronto aclarar esa parte,
porque a través del internet es que se radica la acción de tutela en la página de la rama judicial. Sí, entiendo. Yo lo que veo acá en la pregunta que le hicieron de Santander de Quilichao es que el privado de la libertad pregunta, de pronto a través de algún dragoneante, no sé qué está escuchando, él le pregunta ¿la oficina de jurídica tiene el deber de tramitar o dar pase de jurídica para enviar una tutela que quiere interponer cualquier privado de la libertad? Es como que él pregunta como ya con la función de esta oficina dentro de un centro penitenciario. Tramitar como tal, sí lo considero muy dudoso porque sabemos que la legitimación por activa para interponer la acción de tutela está directamente en la persona afectada, ¿cierto? En un tercero que actúe como agente oficioso, que sería, digamos, una figura que posiblemente pueda ser la oficina jurídica, que vea una situación demasiado conflictiva y pueda entonces entrar como agente oficioso, pero como tal exigirle a las oficinas jurídicas que tienen que tramitar las acciones de tutela a los privados de la libertad lo veo muy, muy difícil, pero sí, por ejemplo, darle pase, que es lo que más o menos entiendo yo, respecto a la radicación de la acción de tutela ante el juez que corresponda. Y por eso hablaba de la sala de internet, porque en la página de la rama judicial hay un link específico para radicar las acciones de tutela. Entonces sería una herramienta muy importante para los privados de la libertad, por lo menos tener conocimiento de cómo hacerlo, porque así no necesitarían entonces ni a la jurídica, sino que ellos directamente podrían hacerlo. Y como decía ahorita, el despacho o el juzgado que tenga el conocimiento de la tutela debe enviar un correo, debe notificar a la persona interesada, en este caso notificaría al PPL en la cárcel a través de la oficina correspondiente. Claro. Exacto. No, usted sabe que el acceso a internet a los privados de la libertad en Colombia pues muy está restringido, sí. ¿cierto? Pero sí hay espacios para ello, por ejemplo, educativas, ¿cierto? Pero no sé si está habilitado para radicar una acción de tutela, pero la mayoría que yo veo acá es a mano, ¿no? Ellos son perfectamente válido, como lo digo, hacer una servilleta, eso sí tiene que ser absolutamente claro, y ahí voy a la pregunta que me hacías hace un momento, y es ¿qué debe contener la acción de tutela? ¿Cierto? Sí. Yo cómo hago una acción de tutela. Porque a uno le enseñan a hacer una carta en el colegio, ¿no? Remita, escriba, salude, luego aquí y acá y termine diciendo esto. ¿Hay algún formalismo o existe una guía para yo hacer una tutela? Formalismo, como te decía en un principio, como tal no hay, pero mínimamente debemos ser claros ante la autoridad, porque si no somos claros, pues no se va a entender. Ni se va a entender, ni vamos a lograr lo que queremos, y el derecho fundamental en caso de estar siendo vulnerado, pues va a seguir en esa condición de vulneración. Entonces, lo primero que debe hacerse, obviamente, es identificarse la persona que está solicitando el amparo constitucional con la dirección de su residencia, en este caso, en qué cárcel del país se encuentra, en qué patio, para que pueda ser notificado debidamente, obviamente con su nombre, identificación y si es posible el número que los identifica aquí adentro, ¿cierto? Igualmente se debe identificar la autoridad que está generando la acción o la omisión, o sea, la vulneración o afectación del derecho fundamental, porque si no la identificamos, difícilmente entonces se va a poder dar traslado a quien deba responder por lo que está ocurriendo. Y realmente no son muchos los requisitos como tal. Se debe hacer, como te decía ahorita, una relación muy clara y lo más posible detallada de cuáles son los hechos que están generando la vulneración. Las personas privadas de la libertad pues indicarán lo que esté relacionado, no sé, con la salud, con temas administrativos, con temas de redención de pena o respuestas, derechos de petición que se ve mucho que no se responden. Mire, doctor, acá le dicen desde Santander de Quilichao, efectivamente se refiere a que el interno realiza la tutela a mano y que pueda enviar la jurídica para que ellos la envíen al juez. Eso es lo que nos estaban diciendo. Bueno, yo creería que ese es el deber ser, ¿cierto? Porque la jurídica de una u otra forma, considero yo, pues está velando porque estas situaciones no se den. Sería como el intermediario entre la población privada de la libertad y los jueces, ¿no? Exactamente, jurídica. Y ahí, como le digo, no lo estaría haciendo directamente la jurídica, sino directamente el PPL, ¿cierto? Y sería un intermediario de la jurídica, pero la jurídica no estaría figurando ante el juez ni ante el tribunal, sino que estaría figurando el privado de la libertad, de tal suerte que al momento de notificar alguna decisión, directamente al privado de la libertad, no a jurídica. Porque entonces ya se convierte en una situación de que entonces jurídica luego tiene que ir a buscar al PPL y eso ahí, esas notificaciones se pueden traspapelar. Desde La Paz de Itagüí nos dicen felicidades, qué buen tema del día de hoy, tutela, felicidades. Ahí le mandan
Me tiene ahí fans. Bueno, termino con los es requisitos. Que, vea, ya comenzaron a llegar las preguntas. Porque es que además de los hechos, pues obviamente hay que identificar el derecho fundamental. Sí, ¿Cuál es el derecho fundamental que se nos está vulnerando? Y finalmente, que la persona bajo la gravedad del juramento diga que no ha presentado otra tutela por los mismos hechos. Hagamos un ejemplo sencillo, doctor. Yo tengo derecho a tener agua potable. Un ejemplo. ¿Eso es un derecho fundamental? Sí. Bueno, entonces resulta que llevo 15 días sin poderme bañar en la cárcel, no estoy tomando agua. Ahí yo puedo hacer una acción de tutela y decir, a mí me están vulnerando. Eso, digamos, es un ejemplo. ¿Se puede desde ahí? Sí, se podría desde ahí. Y lo que te decía ahorita, se daría una orden, en este caso la autoridad competente para que mejore, digamos, esa situación, pero no sabemos en el fondo qué es lo que está generando esa falta de agua. Entonces hay que mirar en sí si esa orden se puede cumplir en las 48 horas en caso pues, de que se ampare el derecho de tutela. Lo más seguro es que no, pero entonces ahí ya depende de las explicaciones que aporte la autoridad competente. Y en todo caso debe velarse porque exista el agua potable, claro. porque es que sin agua potable, ¿cómo? Pues no hay forma de decir si afecta la dignidad humana. Entonces yo tomo ese ejemplo porque, pues, digamos, eso es un derecho fundamental. Entonces ahí ya hay que escribir, mire, llevo tantos días, no llega el agua, pasó eso, o sea, explicarle al juez lo que está pasando y lo más seguro es que no se pueda resolver porque es que puede ser una sequía en la zona, puede ser un daño en la tubería, bueno, eso ya se encargaría. Uno también tiene que ser consciente a la hora de escribir, ¿cierto? Si es viable lo que estoy diciendo o si yo sé que es porque hay cosas que se salen de las manos incluso de la institución, ¿no? Y mirar también que hay otras autoridades, otras entidades que deben vincularse a la acción de tutela. Por ejemplo, en el caso que me comentas, pues yo diría una acción de tutela pues la dirigen en contra del INPE, que es el encargado pues, de administrar las cárceles y todo lo demás. Pero si el problema es de EPM, ¿qué? Exacto. A eso entonces, bueno, hay que vincular a EPM. Y si no es de EPM, si no es de un contratista, entonces vinculemos al contratista. Entonces, miremos, eso hay que resolverlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Y en qué tiempo lo vamos a resolver? Porque que entonces no se puede en 48 horas, entonces ya el derecho fundamental va a seguir siendo violado hacia el futuro. No, tampoco. Entonces, hay que ponerle una talanquera, aunque ya sabemos que en Colombia se ha establecido un estado inconstitucional de cosas en todas las cárceles del país, y si bien se han dado algunas mejorías, es una situación que está lejos de superarse. Entonces ahí, en este caso del agua, sí funciona pedirle ayuda a la Defensoría del Pueblo para que me ayude a enfocar la tutela, para poderla entenderla. Sí, saber qué entidades deben ser vinculadas. Ahí es la función. Claro. Ahora sí le puedo leer la pregunta. Sí, claro. Dice, desde Bellavista, ¿qué puedo hacer si no me quieren radicar una acción de tutela? Pregunta. Bueno, necesitamos saber las razones. Si de pronto es posible que nos digan cuál es la razón que le exponen de por qué no se la radican, pero entonces de pronto podríamos decir, porque creería yo que si no tenemos la forma de acceder al internet para hacer la radicación, estamos privados de la libertad y no tenemos un familiar que nos pueda colaborar con esto afuera, o sea, no tenemos un agente oficioso que se pueda encargar de eso, pues diría yo que la jurídica debe hacerlo. Y como lo decía ahorita, pues lamentablemente, si es necesario una acción de tutela, pues miremos a ver si por esa vía es posible que la jurídica, digamos, corrija algunas situaciones que puedan corregirse. Por ejemplo, la radicación de una acción de tutela. Me imagino que jurídica mantendrá también mucho que hacer, muchas funciones, muchas labores, y uno no puede exigirle a un funcionario de jurídica que tenga que cumplir con todo. Entonces, mirar muy bien en detalle cuál es el caso concreto. Y si ya es muy complicada la situación, pues reitero, estamos nosotros por parte de la Defensoría del Pueblo y hay otras instituciones que también pueden encargarse de eso. Doctor Meneses, en los últimos años se ha debatido mucho sobre el uso excesivo o indebido de la tutela, ¿sí? ¿Qué opinión le merece a la Defensoría o a usted como profesional sobre este tema? Sí, realmente hay mucho desconocimiento. Muchas personas de pronto consideran que al no lograr algo que quieren y que consideran un derecho, se van inmediatamente a la acción de tutela. Por eso la acción de tutela tiene unos requisitos, digámoslo así, y por eso te decía ahorita en el último de los requisitos o de lo que debe contener la acción de tutela es la manifestación bajo juramento de que no se ha interpuesto acción de tutela por los mismos hechos con anterioridad. Y de hecho hay un sistema de control que si vos presentas una acción de tutela, te la niegan, y en 2 días o en una semana presentas otra acción de tutela, ahí mismo saca como una
Es decir, muestra el sistema cuáles son las acciones de tutela que se han presentado y esto para evitar darle trámite a la misma acción de tutela una y otra vez. Sobrecarga el sistema. Sobrecarga el sistema. De hecho, pues para nosotros los profesionales del derecho existen sanciones porque nosotros no podemos utilizar la acción de tutela indiscriminadamente para lograr todo lo que queramos y ahí nos dicen entonces que podríamos actuar en forma temeraria y en ese orden de ideas ser disciplinables. ¿Temerario qué significa? Temerario, es que si a mí, por ejemplo, ya me negaron una acción de tutela. Sí. Y yo sabiendo que ya me la negaron, vuelvo y la presento a ver si de pronto con otro juez, eso es una actuación temeraria, porque ya una autoridad, un juez me dijo que no, y me dio unas razones, y de pronto si yo no interpuse la impugnación, pues entonces mucho menos voy a poder más adelante entrar a presentar una tutela por los mismos hechos. Sí. Ahora, existe también la posibilidad de que el mismo derecho fundamental negado en un principio vos puedas presentar una tutela para proteger ese mismo derecho fundamental, pero tenés que fundamentar la tutela en nuevos hechos. No puedes coger los mismos hechos anteriores, sino nuevos hechos. Veas que se presentó esta situación distinta, entonces ahora sí. Claro, es un nuevo escenario. Exactamente, sería un nuevo escenario. Entendido. 10 de la mañana, 58 minutos, ya estamos llegando al cierre de esta conversación tan amena con este programa que a muchos les gusta porque pues, se tocan temas reales que necesitamos la población privada de la libertad. ¿Qué mensaje le da usted a los ciudadanos privados de la libertad o en situación de vulnerabilidad sobre la importancia de conocer y utilizar correctamente la acción de tutela, doctor? Bueno, a ver, frente a los privados de la libertad, pues digamos que de una u otra forma muchos sacan el tiempo para leer, para entender, para mirar qué ocurre. Cuando de pronto esto no sea así, pues estamos en la Defensoría del Pueblo, pues obviamente prestos, atentos a cualquier requerimiento que nos haga cualquier privado de la libertad para efectos de, como lo decías ahorita, orientar debidamente una acción de tutela, bien sea para que el ciudadano la presente directamente o a través de la misma Defensoría ejercer esta acción de tutela. Sí, señor. Bueno, doctor, ¿algo que quiera agregar de pronto de parte de la Defensoría del Pueblo frente a este tema tan importante de la tutela para ya despedir el espacio? Bueno, a ver, yo creo que en una oportunidad que estuve acá también lo decía, y es que antes de llegar a la tutela, pues debemos agotar todos los mecanismos que tengamos a nuestro alcance, ¿cierto? Claro. Hay unas situaciones en donde para evitar un perjuicio irremediable podemos acudir directamente a la tutela como un mecanismo transitorio, pero por lo general debemos agotar todos los recursos que tengamos, ¿cierto? Una vez agotados estos recursos, o más bien, debemos ser muy cuidadosos en que esos recursos los agotemos debidamente. Porque muchas veces, y esto para los privados de la libertad, muchas veces cuando se presenta una tutela es contra una decisión que ya tomó un juez. Entonces ahí la tutela sí asume una exigencia mayor, y es que si por lógica mínimamente en la instancia debiste haber puesto de presente ante el juez esa vulneración. El señor juez, es que se me puede afectar el derecho fundamental, y a pesar de eso el juez niega la postulación que hace el ciudadano, ¿cierto? Si yo no puedo llegar entonces posteriormente a la acción de tutela cuando no alegué antes la afectación al derecho fundamental. Entonces son unos requisitos que se deben cumplir adicionalmente cuando se trate de una decisión que ya ha adoptado un juez. Muy bien. A los oyentes, son las 11 en punto de la mañana. Muchas gracias por haber estado allí y gracias por también participado. Han participado, ¿no? Sí, y eso nos gusta cuando la gente nos escucha, e incluso mire que desde varios centros penitenciarios, desde ¿dónde? Santander, que fue que escribieron, y desde Itagüí, ¿no? Itagüí. Entonces, qué bueno que nos escriben, qué bueno que los dragoneantes también facilitan al privado de la libertad subir a la emisora sus preguntas. Eso nos parece muy bonito. Eso también hace parte de lo que queremos en Radio Penitenciaria de Colombia, que haya colaboración, tanto del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, también como de los privados de la libertad. Bueno, doctor, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. El tiempo, pues, de verdad, el día de hoy fue corto. Hay mucho tema más respecto de la pero gracias a Dios no han quitado el programa. Exactamente. Y muy importante que a partir de las preguntas de pronto se logren recopilar algunos puntos que sean, digamos, de interés de la población privada de la libertad, y de pronto llegar ya con esos temas, digamos, resueltos desde el punto de vista de la norma. Ahí le dejamos entonces abierto a nuestros oyentes que si tienen alguna inquietud nos la hagan llegar, que nosotros con mucho gusto en el siguiente programa
o se las hacemos llegar a la Defensoría para que venga y nos acompañe. Sí, en la medida en que vamos llegando, porque somos varios compañeros los que venimos, esta vez me correspondió a mí. Claro. Pues, dentro de 8 días podrá venir otro compañero, pero cualquiera de nosotros podrá entonces resolver las inquietudes de cada uno de los que Sí, señor. Al doctor Meneses, mil gracias, y a la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia también mil gracias. Por acá la doctora, que no le gusta saludar, sino que nos monitorea, también mil gracias. 11 de la mañana, 2 minutos. Somos la 107.3 de la FM, también la 88.5 FM en Bogotá. Por ahí, mire, por ahí llegó una última pregunta. Se llaman ¿cómo se llama? Las de cierre. William, porfa, me la pasas y yo me encargo de leerlas. Antes de cerrar, 11.2, ya se salvó, ya estábamos dando el dial. A ver qué dice. Dice, desde La Dorada, Caldas. Dice, buenos días, una última consulta. Las personas privadas de la libertad han estado preguntando si aplica la retroactividad para el descuento de la redención de pena 2x3, incluida en la reforma laboral 2025. Yo creo que este tema fue el que dijo la doctora, que venía un profesional el próximo viernes a tratar el tema. Sin embargo, le puedo adelantar algo. Sí. En este momento, la Corte está discutiendo ese tema. Sí. Yo creería que sí aplica la favorabilidad, y que la favorabilidad aplicaría directamente por el juez de ejecución de penas, haciendo simplemente un conteo distinto. Si ya hubo un reconocimiento y una redención, Sí. de acuerdo a cómo estaba la norma anterior, simplemente es volver a hacer el conteo y que la redención en este caso sea mayor. Y también tengo entendido, ya mi compañero ya complementará más el tema, de que en cuanto al trabajo en la cárcel, se tenga como experiencia laboral cuando la persona salga y se le pueda contar eso como experiencia. De hecho, desde Comunicaciones de la Defensoría nos habían dicho que ya el próximo viernes vamos a tener a alguien acá, para todos los que nos están escuchando, viene alguien capacitado para poder resolver estas preguntas y al menos contarnos un poco sobre cómo va este tema, que es el tema ¿no? Ese próximo viernes, próximo jueves, vamos a estar acá con ese profesional. Entonces, a los oyentes, yo sé que eso es muy importante para todos, pero ténganos ahí paciencia, que la Defensoría es muy cuidadosa en estos temas. Entonces, tienen un profesional para cada una de esas preguntas. Entonces, y hay un tema, discúlpame, claro, también sí, muy señor, importante que la Defensoría del Pueblo quisiera socializar con los privados de la libertad, y es el tema de la reforma al Código Penal. Exacto. ¿Cierto? Hay unos temas muy interesantes, muy importantes ahí de rebajas de pena, y que son muy interesantes, y realmente la Defensoría, de hecho yo venía hoy también con algunos apuntes, pero obviamente el tiempo no nos va a dar, pero entonces en una próxima oportunidad con mucho gusto. Claro que sí, estamos dispuestos aquí a escucharlos y a que nos enseñen y que nos muestren las rutas y los caminos que hay que seguir. Mil gracias. 11:05, nos despedimos, los dejamos con buena música a esta hora en Radio Penitenciaria de Colombia.